Vamos entonces hoy continuar con la lección 21 de Marcos, que se titula Todo es posible para el que cree. Y es Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29 que les voy a pasar a leer. Dice el versículo 14: Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Amén, amén. El versículo central es el versículo 23 de Marcos 9, que dice, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Amén. Bueno, vamos a la parte número 1, donde se subtitula Oh generación incrédula, versículos 14 al 19, que le voy a pedir entonces a Aileen de Buenos Aires, por favor, adelante Aileen. ¿Qué estaban haciendo los otros discípulos cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron de la montaña? Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Amén. Bueno, si ustedes recuerdan de la semana pasada, Jesús con sus 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, subieron a un monte, el monte Hermón, muy probablemente, y allí Jesús se transfiguró. En medio de la gloria vieron quién es Jesús, inclusive el Padre Dios también estuvo presente en ese lugar para exhortarle a los 3 discípulos que obedecieran a su Hijo amado, quien es nuestro Señor Jesucristo. Cuando ellos bajaron, entonces está transcurriendo este pasaje del día de hoy. Entonces cuando ellos llegaron, vieron que había una gente que estaba discutiendo con sus restantes discípulos, con los 9 discípulos restantes. Estaban discutiendo con los maestros de la ley. Estaban alborotados y a su alrededor había mucha gente. Entonces Jesús vio con sus discípulos que algo estaba pasando en ese lugar, en esa bulla, ¿no? Entonces Jesús pregunta, vamos a ver cuál es la siguiente pregunta, número 1. Voy a pedir entonces al pastor Rafael a la pregunta número 1. Siguiente. Sí, dice, ¿qué discutían ellos? ¿Por qué todos se asombraron tan pronto como la gente vio a Jesús? Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. Amén. Bueno, esa sorpresa es porque Jesús apareció sin previo aviso, ¿no? Y tal vez los maestros de la ley
que estaba discutiendo, un poco nos intriga saber qué es lo que estaban discutiendo, porque después podemos saber que entre medio de ellos había un muchacho endemoniado. Y luego el padre explica que es debido a ese muchacho que estaba endemoniado. Por eso estimamos que tal vez los maestros de la ley estaban criticando sobre la impotencia de los nuevos discípulos en no poder expulsar a los demonios o al demonio de ese muchacho. Entonces, tal vez estos discípulos estaban dando pretextos y explicaciones por qué no pudieron expulsar los demonios, etcétera, etcétera. Entonces había como una especie de discusión de esa naturaleza. Y en esa discusión aparece Jesús. Y entonces al ver esa visita inesperada de Jesús, entonces ellos con una grata sorpresa se sorprendieron porque no esperaban que Jesús iba a aparecer allí. Y corrieron a saludarlo porque dijeron, muy bien que Jesús esté aquí. Ahora, como estamos en una situación que nadie podía solucionar, entonces fueron a acudir a Jesús. Esa es la situación en el versículo número 15. Vamos a ver la pregunta número 2 siguiente. Vamos a pedir al misionero Sergio, por favor, la pregunta número 2. Adelante. ¿Qué aprendió a Jesús un hombre de entre la multitud? ¿Por qué los nuevos discípulos no pudieron expulsar al espíritu malo? ¿Qué están discutiendo con ellos? Les pregunto. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud que ha traído a mi hijo. Puede estar poseído por un espíritu que le ha quitado. Él habla. Cada vez que se apodera de él, lo deriva. Este es fumarajos porque lo siguiente se queda líquido. Les pido a sus discípulos que expulsaron al espíritu, pero no lo lograron. Amén, amén. Bueno, nosotros cuando hacemos pistis en ese lugar, a veces en el segundo día de administración, vemos muchas personas, vimos muchos casos de personas endemoniadas. Lamentablemente hubo casos que hubo una mujer que toda su vida estuvo endemoniada, hemos visto muchas personas, pero una de las características de esta posesión del espíritu maligno sobre ellos es que este espíritu maligno toma control sobre la mente o el cerebro de esa persona y hace que esa persona no pueda controlar su cuerpo a sí mismo y empieza generalmente a caerse y revolotearse y retorcirse en el piso. A veces sus expresiones de la cara no es la de esa persona normal o de esa persona normalmente, y no puede, se ve que esa persona por sí mismo no puede controlar a su cuerpo a sí mismo. Es como que estuviese alguien más con él, consigo, para poder controlar su cuerpo. Eso es porque toma el control de su mente, y eso es porque el espíritu toma el control en lugar del espíritu real de esa persona. Entonces, esto es lo que ha pasado con este muchacho, porque se ve que estaba revoloteando en el piso, retorcía, crujía los dientes porque todos sus músculos estaban tensos, rígidos, y no lo podía mover, controlar el muchacho, sino el demonio lo estaba controlando. Bueno, a veces inclusive tenemos casos donde una persona endemoniada, después de ser liberada, no se acordaba nada de lo que había pasado, le habíamos hecho a él, ¿no? De expulsarle ese demonio, ¿no? Cosas así. Entonces, esto que está explicando la Biblia ocurre realmente hoy día también. Muchas veces no sabemos, porque los demonios son muy astutos. No quieren que sepamos que está controlando a alguien, que está escondido dentro de alguien. Porque ese demonio, esos demonios son tan malvados que lo que quiere hacer es estar escondido detrás de esa persona y arruinar la vida de esa persona. Y tratar de que esa persona, sin darse cuenta, sienta ciertos sentimientos y pueda arruinar su vida, ¿no es cierto? Después vamos a ver un poco más de detalle, hoy sigue, pero un poco esta era la situación muy real de un espíritu maligno o demonio que estaba poseído sobre este muchacho. Bueno, acá está hablando de que el padre del muchacho vino ante Jesús un poco apelando, ¿no? Un poco
decepcionado, un poco protestando de que, bueno, yo he venido, traje a este muchacho, pero miren, sus discípulos no pudieron hacer nada y mi hijo todavía sigue ahí echando espuma, crujiendo sus dientes, ¿no? Queda rígido. Entonces, no pudieron hacer nada, un poco una queja, no protesta. Esa es la situación que está hablando el Padre ante Jesús. Bueno, aparentemente aquí sabemos que los discípulos, los 9 restantes que estaban solos, no pudieron expulsar al espíritu maligno por la falta de fe, aparentemente por lo que está diciendo la conversación siguiente de Jesús. Y vamos a ver entonces por qué ocurrió eso. Pregunta número 3, por favor. Adelante, Carolina. ¿Cuál era el problema básico de esa generación según Jesús? ¿Cómo era el corazón de Jesús viendo la generación incrédula? Ah, generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Amén. Bueno, ¿cuál era el problema básico de esa generación entonces? ¿Cuál era el problema? Según la palabra de Jesús, es por la incredulidad. Dice, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Diciendo, ¿no? El problema de la gente, está diciendo Jesús, era la incredulidad y la falta de fe. Jesús, decepcionado, muy frustrado y algo enojado, reprendieron a los líderes religiosos e inclusive a sus 9 discípulos que estaban ahí tratando de hacer algo, pero no lo pudieron, como también a esos discípulos, ¿no es cierto?, que estuvieron esforzando, pero no pudieron. Pero Jesús está remarcando que aquí el problema es la falta de fe, la incredulidad es el problema. Bueno, ¿incredulidad de qué? ¿Fe sobre qué? Bueno, dijimos que nuestro ministerio se llama pistis y la palabra pistis significa fe, porque la fe es un componente muy importante en que Dios obre en nuestra vida, porque todo es a través de la fe. Nuestra salvación se obtiene a través de la fe, nuestros poderes también salen a través de la fe, toda nuestra vida de fe también se desarrolla gracias a esta fe. Y la fe es en realidad primeramente, en primer lugar, en Jesucristo. Primeramente en Jesús y primeramente en creer en Dios. Pero nuestro Dios es un espíritu porque Dios no es visible a los ojos humanos. Por lo tanto, creer en Dios significa que tenemos que creer que alguien que existe pero no lo podemos ni ver ni tocar. Y ahí está el problema de la gente. La fe de la gente se amengua o la aminora porque no puede creer en algo que no pueda ver, ni poder tocar, ni poder percibir con sus sentidos. Allí está el problema de la gente. Al su sentido no poder percibir la existencia de espíritus, ellos creen que no existen. Pero hablamos de que realmente hay cosas en este mundo que no se puede ver, no se puede percibir con nuestros sentidos, pero sí realmente existe. Dijimos que el aire no se puede percibir, pero sí sabemos que existe. Pero podemos sentirlo a través de nuestro sentido del tacto, porque cuando sopla el viento sabemos que algo existe allí. De igual manera, el mundo espiritual también se puede llegar a percibir con nuestro sentido espiritual que gracias a Dios nos ha dado. El hombre es el único ser que posee la habilidad de poder percibir cosas espirituales porque en realidad tenemos nosotros espíritus. Pero mucha gente no sabe esto o a lo mejor tampoco no le interesa y por lo tanto no está muy entrenado en esto. Entonces no sabe cómo tratar temas espirituales. Jesús, cuando siempre estuvo con sus discípulos, trató de mostrarles de que realmente aquí, a nuestro alrededor, hay espíritus, hay ángeles, hay demonios, hay presencia de Dios. El Espíritu de Dios está justo junto a mí. Estoy en realidad inundado por el Espíritu de Dios en este lugar. Pero solamente puede percibirlo a través de fe, de creer que realmente existe ese mundo espiritual y uno querer tener una interacción con ese mundo espiritual, el mundo de espíritus.
Por lo tanto, Jesús está tratando de enseñarle a los discípulos en muchas ocasiones sobre este mundo espiritual, o hoy día llamado el reino de Dios, porque es el mundo espiritual donde nuestro Dios es rey y gobierna. Nuestro Jesús está reinando en este momento. Por lo tanto, en ese momento ustedes recuerden que Jesús está en su último año de ministerio y no todavía estaban los discípulos preparados para poder entender a este Jesús y de su mundo espiritual. Hemos visto en una ocasión un centurión, sí, lo percibió, entendió lo que Jesús estaba diciendo, por eso él dijo, basta con que digas una sola palabra y mi siervo que está en un lugar distante, él será sano, porque acá hay un mundo espiritual, un reino espiritual de Dios. Por lo tanto, Jesús está tratando otra vez a través de este hecho de enseñarle a sus discípulos sobre estas verdades y estas leyes del mundo espiritual. Pero lo importante es el centro, el quid de la cuestión del mundo espiritual es, en primer lugar, la fe, es la creencia, es saber que existe. Porque si nosotros no sabemos, no creemos en este mundo espiritual y lo obviamos, lo ignoramos, esa es nuestra debilidad. Porque ahí, por ejemplo, los demonios se aprovechan de esa ignorancia de la persona para entrar en esa persona y hacer todo lo que quiera para poder arruinar la vida de esa persona. Pero a partir de que esa persona percibe y cree en ese ser y ese mundo espiritual que existe y que hay un ser espiritual que está acosando mi vida, y cuando se hace frente a ese enemigo, ahí a partir de esa fe, a partir de esa creencia, el enemigo no puede hacer nada porque empieza a revelar su identidad. Entonces, uno de los puntos más importantes para poder hacer frente a los espíritus inmundos es primeramente la fe y la creencia de la existencia de ese ser, ese ente espiritual malvado. En primer lugar, saber y conocer de que existe un mundo espiritual, un mundo invisible, pero real. No lo podemos sentir y tocar, gustar, pero existe ese mundo espiritual real. Y eso es muy importante, creer y tener fe en ese mundo espiritual. Bueno, vemos entonces cómo continúa esto. En primer lugar, en la falta de esta fe, vamos a desarrollar un poco más acerca de la característica de esta fe que Jesús espera en ellos. Y bueno, esto es un poco la ilustración que encontré que nos podría ayudar a imaginar qué podía haber pasado. Bueno, acá están los discípulos y mucha gente, y maestros de la ley, y allí atrás viene Jesús con sus 3 discípulos que está bajando del monte y está viendo que hay todo un grupo de personas en la aldea haciendo un barullo, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo continúa esto. Continuamos con la parte número 2, donde dice, subtitula ¿Cómo que si puedes? Y es el versículo 20 al 29. Pregunta número 1. A ver, hermana Aline de Buenos Aires. ¿Cómo era el estado del muchacho cuando lo llevaron a Jesús? ¿Por qué el espíritu lo compulsionó? ¿Cómo se sentiría su padre en ese momento? Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que este cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Vieron qué curioso que cuando llevaron entonces el muchacho ante Jesús, entonces ese espíritu maligno empieza a revolverse más? Es como que empieza a sacudirse más, es como que se está asustando más. Y eso es realidad. A veces cuando hacemos pisti y cuando hacemos esa administración y cuando hay personas que están endemoniados enfrente, en el medio de la congregación, y a veces entre nuestros hermanos, pastores y yo con mi esposa vamos a ministrar a ellos, imponemos manos sobre ellos para orar, bendecir a ellos, y en ese momento, cuando nos estamos acercando nada más, a veces esa persona endemoniada empieza a sacudirse y a temblar y a revolverse, porque ellos sí nos conocen y nos ven. Y cuando ellos ven que una persona, siervo de Dios, o aquel que es lleno del Espíritu Santo,
donde uno va con el Espíritu de Dios en su corazón, él sabe que va a tener que salir de esa persona y empieza a temer. Y a veces responde así como de sacudiendo, revolviendo a esa persona, retorciéndolo. Entonces empieza otra vez este muchacho a revolcarse y echando más espumas en su boca, empieza a retorcerse. Imagínense como padre, cómo se sentiría viendo a su hijo retorciendo así a su hijo amado. Entonces tal vez creemos que el demonio vio a Jesús y reaccionó por temor y miedo a Jesús, por la autoridad de Jesús, porque muchas veces en todos los casos, todos los demonios ante Jesús reaccionan con temor, con miedo, diciendo, ¿por qué has venido a molestarnos? ¿Quieres que nos vayamos? En fin, pero ellos conocen quién es Jesús. O sea, ellos conocen quién tiene mayor autoridad espiritual sobre ellos. Por eso tienen miedo. Al ver que su hijo se empeoraba, ¿no es cierto? Porque trajo a Jesús, y entonces creía que en vez de mejorar, su hijo se empeoraba, aún estaba más revuelto, más retorcido, revolcándose más. Estando Jesús enfrente de ellos, tal vez la fe del padre empezó a disminuir y se decepcionaba y perdía esperanza de que, ni siquiera delante de Jesús él se sanaba. Entonces su fe empezaba a decaer, su fe empezaba a menguar. Entonces el padre se sentiría un poco en ese momento frustrado, ¿no? Decepcionado. Pregunta número 2, siguiente. A ver, pastor, por favor. ¿Qué preguntó Jesús al padre del muchacho? ¿Por qué Jesús hizo esa pregunta? ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Amén. Jesús habrá preguntado esto, pero no porque no lo sabía, porque sabemos que nuestro Dios, Jesús es Dios, Él conoce todo, pero le preguntó porque Jesús quería entablar una conversación con este padre que ya estaba frustrándose, ya estaba un poco poniéndose triste porque veía que su muchacho se estaba empeorando y viendo que no había ningún efecto frente a Jesús. Entonces Jesús quería ayudar la fe de esta persona para que tuviese una fe absoluta en Jesús, no viendo lo que sus ojos puedan percibir, sino que tenga fe, que sepa quién es el que manda en este lugar, que sepa quién es el que tiene autoridad y que sepa que ese enemigo, ese demonio que está en su hijo, tendrá que definitivamente irse de su hijo. Pero para que tenga esa fe, Jesús está entablando esta conversación para poder ayudarlo. Pregunta número 3. Misionero Sergio, por favor. ¿Cuándo el Espíritu trabajó en ese muchacho? Desde que era niño, contestó. Así es. El muchacho no fue poseído por el demonio desde nacimiento, tal vez, pero si en algún momento en la infancia ha entrado el demonio en él. Podemos ver que generalmente son momentos en los cuales esta persona generalmente puede tener una experiencia mala, una mala experiencia en su vida, tanto emocional o como física, un abuso físico. Muchas veces en esos momentos de su personalidad débil, cuando su espíritu está débil, entonces empieza a tomar posesión este enemigo. Además podemos saber que desde tanto tiempo que estuvo endemoniado el muchacho, ¿qué no habrá hecho los padres para solucionar el problema de su hijo? Pero que no hubo caso, no pudo obtener una solución alguna al problema del demonio del muchacho en este mundo. Entonces sabemos que si hay un caso de una posesión de demonio, no hay esperanza en el mundo. Ni los doctores, ni psicoanalistas, ni psiquiatras, en realidad ellos no pueden solucionar este problema. Jesús mismo lo dice hoy. Si no, Jesús hubiera dicho, bueno, llévalo al médico. No, Jesús dice, no, nada de este mundo puede solucionar esto, sino únicamente Jesús, como lo hace. Así que la única esperanza del mundo espiritual, solución del problema del mundo espiritual, es únicamente el que tiene la máxima autoridad en el mundo espiritual, quien es Jesucristo. Entonces, vamos a ver
la pregunta número 3 siguiente. Carolina nuevamente. Adelante, hermana Carolina, por favor. ¿Cuál era su propósito? Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Entonces, ¿cuál era el propósito de que los demonios poseen a personas? ¿Por qué? ¿Para qué quiere hacer finalmente? Hacerlo sufrir nada más. Para matarlo, dice. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. No es solamente para hacerlo sufrir. En algún momento después lo que quiere llevar es a la muerte. Por eso, dice Juan 8:44, cuando nosotros vemos esa palabra de Jesucristo, cuando dice, ustedes, ¿a qué se refiere ustedes? Se refiere a Satanás, ¿no? Y a los demonios. Y en este caso, cuando dicen ustedes, en plural se refiere a los demonios, porque recuerden que acá hay un único jefe que es el diablo. Aquí el diablo que es el jefe y el padre de los demonios. Por eso dicen ustedes, en este caso está refiriéndose a los maestros de la ley y a los fariseos, porque Jesús está diciendo, ellos en este momento están siendo dominados por los demonios. Por eso dicen, ustedes son de su padre, y el padre de ellos, ¿quién es? El diablo, y cuyos deseos quieren cumplir, dice. Desde el principio, fíjese cuál es la característica de este diablo. Este ha sido, ¿qué? Un asesino desde el principio. O sea, ¿cuál es la característica principal del diablo y su demonio? ¿Cuál es su objetivo? El de matar, porque es un asesino. Y para poder matar, utiliza todos los medios malignos, habidas y por haber, que se refiere a lo ajeno a la verdad. Es decir, todo tipo de mentiras, todo tipo de engaños, son las armas que utiliza el diablo y sus demonios a los fines de llevar la vida de una persona a la muerte. Dice Jesús, porque no hay verdad en él. O sea que si no hay verdad, no podemos entablar una conversación con una persona que no diga la verdad. Todo lo que diga mentira, la mentira viene del diablo. Entonces, una persona que dice mentiras realmente no sabe, no se da cuenta que uno está siendo engañado por el enemigo, por diablo, para mentir en su vida. Que toda persona de Cristo es una persona honesta y de verdad. Solamente decir la verdad. Dice, cuando miente el enemigo, Satanás y diablos, expresa su propia naturaleza, porque él es un mentiroso por naturaleza. Y es el padre de la mentira. Por lo tanto, todo el tema de engaños, persuasiones, artimañas, todo esto en el mundo, ¿de dónde viene, hermanos? Desde el diablo. Y de el príncipe de este mundo. Todo mentira viene del diablo y de sus demonios, que son los espíritus que él, son subordinados al diablo, que son los, digamos, empleados por el diablo para poder dominar y destruir y dar muerte al mundo. Además, si leemos en Juan 10:10, Jesús también dijo, el ladrón, ¿aquí se refiere a quién? Diablo también. El ladrón no viene más que a robar, ¿y a qué? Y a matar. Nos viene a robar, ¿qué cosa nos viene a robar? Nos viene a robar la felicidad, nos viene a robar la esperanza, nos viene a robar la paz, nos viene a robar todas las bendiciones que Dios nos había dado. Y ese es el propósito. Pero no solamente para allí. No crean que el diablo viene solamente a molestarme un poco. En definitiva, lo que quiere hacer es de matarnos. Ya sea en un accidente, a través de enfermedades, por más dinero que tenga. Por más que una persona como Steve Jobs tuvo todo el dinero del mundo, no pudo parar esa obra del enemigo que le quitara su vida. Terminó enfermándose y ni siquiera todo su dinero pudo solucionar ese problema de su muerte y de su enfermedad. Pero si hubiera invocado el nombre de Jesús, Dios lo pudiera haberlo salvado, porque en Dios no hay nada imposible, porque nuestro Dios es un Dios que hasta resucita muertos. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén. Así que el que quiera ser enemigo es matar y destruir la vida de uno. Y utiliza todos los medios habidas y por haber de mentiras, disensiones, peleas, luchas,
contingencias y todo ese tipo de situaciones de tensión en el cual uno sin darse cuenta empieza a entrar en ese fuego. Entonces cuando nosotros vemos en nuestra relación también, ya sea personal, humana, familiar, matrimonial, y cuando estamos entrando en una situación de tensión, una relación de tensión y no de una relación de amor y de paz, cuando estamos en una relación de tensión tenemos que saber, acá hay un enemigo en el medio. Tenemos que saberlo y no hacerle caso. Porque si cuanto más entramos en esa tensión, en ese fuego, estamos entrando más en el juego del enemigo y estamos cayendo en esa trampa que él nos está tendiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando sabemos que estamos entrando en esa tensión, tenemos que empezar a obviarlo, ignorarlo y pensarlo, enemigo, no voy a entrar en tu juego. ¿Y qué hacemos? Empezamos a orar y a reprender a ese enemigo. Pero cuando dice acá Jesús, el enemigo viene a darnos la muerte y la destrucción. Pero el único que puede hacernos contra este enemigo y darnos vida y para que tengamos una felicidad en abundancia es únicamente Jesucristo. Así que como que si fuera el antídoto a este veneno del enemigo, es únicamente Jesucristo. No hay otra cosa. No podemos buscar en el mundo otra cosa, sino Jesucristo. Así que si en esta situación, cuando nosotros siempre somos acosados por el demonio, ¿a quién debemos buscar y a qué nombre tenemos que invocar? Tenemos que invocar el nombre de Jesús, únicamente el nombre de Jesús. Por lo tanto, el nombre de Jesús es la única esperanza. Por favor, grábenselo en su mente. Ante todo tipo de problemas y acoso del enemigo, la única solución es el nombre de Jesús, a quien tenemos que invocar, hermanos. No perdamos tiempo buscando otra cosa. Ningún especialista, ningún doctor, ningún abogado. No, aquí Dios es el nombre de nuestro Dios todopoderoso, Jesús. Jesús. No hay otro. Tenemos que entonces arrodillarnos y poder atenernos, humildemente arrodillarnos ante su grandeza y pedir, Señor Jesús, necesito de tu ayuda. Gracias por tu amor, gracias por darnos esta oportunidad de conocer el mundo, creer en ese mundo espiritual invisible y poder experimentarlo. Y queremos que Jesús, tú eres el único Rey poderoso y la única máxima autoridad que nos puedas salvar de esta situación, esta trampa que también que está tendiendo el enemigo en nuestra vida. No es fácil. Muchas veces somos engañados fácilmente sin darnos cuenta. Pero ni bien nos damos cuenta, tenemos que parar todo y decimos, acá está jugando el enemigo. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos a Jesús. Pedimos a Jesús. Bueno, vamos a ver por qué es el problema de que los discípulos no pudieron resolver este problema del muchacho. Pregunta número 4. El misionero Sergio, por favor. Sí, sí. Le pidió el Padre a Jesús, ¿cómo fue su fe? Porque él no podía creer en Jesús absolutamente. Si pudiese hacer algo, tan compasión de nosotros y ayudarnos. Claro, fíjense en estas palabras de su padre. El padre está un poco decepcionado, un poco caído de hombros y de brazos. Y cuando ve que su hijo se está revolviendo otra vez y peor que nunca, y decepcionado dice, bueno, si puedes hacer algo, como diciendo, si puedes, ok, si no puedes, no importa. Pero si puedes, por favor, haz algo, ¿no? Como diciendo mitad creyendo y mitad dudando. Entonces dijo, ten compasión de nosotros y ayúdanos, haz lo que puedas, a ver, algo. Si puedes hacer algo, haz lo que puedas. Entonces esta respuesta del padre del muchacho muestra su debilidad, su fe débil, su incredulidad en Jesús. Porque luego del fracaso de los discípulos y la convulsión de su hijo que está empeorando frente a Jesús, el padre ya estaba perdiendo esperanzas de que aún Jesús pueda hacer algo y que su hijo pudiera definitivamente ser sanado. Esa era la sensación que tenía el padre y la fe que tenía en ese momento debilitado. Es lo que busca el enemigo. El enemigo lo que busca en nosotros es debilitar nuestra fe.
es que nosotros no creamos y abandonemos y nosotros digamos, ya no puede hacer más nada, ¿no? Y estemos dejando nuestra esperanza, diciendo, cuando la situación se empieza a agravar y a agudizar, realmente nosotros decimos, ya no podemos vencer esto, creo que vamos a perder. Bueno, esa decepción, esa falta de fe y confianza, esa convicción, falta de convicción, es lo que está buscando el enemigo. De esa manera nos ataca para despedazarnos, destruirnos nuestra integridad ante ellos. Pregunta número 5, volvemos a Carolina otra vez. Adelante, Carolina. ¿Por qué Jesús lo reprendió? ¿Cómo que si puedo? Para el que cree todo es posible. Amén. Entonces Jesús reprendió a este hombre diciendo, ¿cómo que si puedo? No digas eso. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Cómo que si yo puedo hacer algo? No. Para el que cree, todo, pero todo es posible. En esta palabra Jesús está reprendiendo a este hombre por la falta de fe. Porque el problema de este hombre que no pueda solucionar es por la falta de fe. Si no tenemos fe no podemos agradar a Dios. Si no hay fe no podemos ver la gloria de Dios. Por la falta de fe no podemos experimentar los milagros sobrenaturales de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la gente nunca ha visto una cosa así, algo sobrenatural. Por eso no lo cree. Pero cuando uno tiene fe de que las cosas sobrenaturales pueden ocurrir en mi vida, ¿por qué? Porque el Dios que está en mi corazón es un Dios sobrenatural. Amén, hermanos. Nosotros creemos en un Dios sobrenatural, porque si Él está conmigo, lo que no puede pasar son cosas naturales. Solo las cosas que no puede hacer el ser humano, esa es la especialidad de Dios. ¿Saben cuál es la especialidad de nuestro Dios? Los asuntos imposibles. Cuando nosotros decimos esto es imposible, ya no hay más esperanzas, ya está muerto, no hay nada que hacer. Bueno, esos son casos especiales de nuestro Dios. Cuando decimos que no es posible, en eso sí, para Dios todo es posible. Amén. Entonces Jesús reprendió. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también creemos que ya no podemos, ya visto esto, ya no hay más esperanza. Esa falta de fe es lo que más le enoja a Dios. Para poder agradar a Dios, ¿qué hacemos? Aunque veamos que todo está derramado, que no hay nada posible por hacer, nosotros decimos no, sí se puede. Dios puede hacer. Nuestro Dios es todopoderoso. Cuando nosotros creemos en esa imposibilidad, pero que Dios hace posible, ahí está la fe que Dios busca en nosotros. Eso es lo que Dios quiere buscar en nosotros. Y le afirmó que el secreto de la sanidad y el poder todopoderoso estaba en la fe, hermanos. Así que tenemos que buscar ese pistis, esa fe que Jesús busca. Dios busca que nosotros tengamos fe en este mundo espiritual invisible pero real. Primero que tenemos que tener es creer en el mundo de los seres invisibles, de los espíritus invisibles. Algunos llaman fantasmas, pero llamen como se llamen, no importa. Pero son espíritus, son seres reales que no se pueden ni tocar ni ver, pero están allí. Primera fe es tener fe y convicción en ese mundo de los espíritus que está pululando, dando vueltas en toda parte. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la fe de que el hombre no puede hacer nada contra estos entes espirituales malvados. ¿Qué puede hacer el hombre contra esos espíritus que no se pueden ni ver ni tocar? Porque ni siquiera sabemos dónde están. Sabemos que están dando vueltas, pero no sabemos dónde está parado. Y como no lo podemos tocar, ¿qué podemos hacer contra ellos? Ni siquiera disparando un arma contra ellos podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Traer un hacha o un martillo y golpearles a ellos donde no sirve. No podemos con ellos. Por lo tanto, la segunda fe que tenemos que entender es que el hombre no puede hacer nada contra estos espirituales, sino la fe de que solo Jesús puede expulsar y enfrentar a ellos. Amén. Esa fe es lo que necesitamos. Y a lo mejor los 9 discípulos
creyeron que ellos a lo mejor pudieron imponiendo su mano o gritándole, pudieron hacer algo. Lo que ellos no tuvieron fe es que aquí únicamente el que puede enfrentar a ellos no es el ser humano, sino solo Jesús. Y como si nosotros sabemos, tenemos fe de que creemos en Jesús y sabemos que Jesús ahora reside en mi corazón, en mi vida, si Jesús está conmigo, y si nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús, expulsamos demonios, ¿quién lo está haciendo? Jesús lo está haciendo. No es el hombre, sino Jesús. Cuando invocamos el nombre de Jesús y en ese nombre nosotros expulsamos demonios, ¿quién lo está haciendo? Jesús lo está haciendo. Si tenemos esta fe en este tan simple hecho, esta ley espiritual tan clara pero real, ahí los enemigos ya no pueden más hacer nada contra esa persona que conoce esa verdad. Y es el hombre que puede usar el nombre de Jesús, porque es el hombre que cree en Jesús y ha recibido el poder del Espíritu Santo en él, por la fe en Jesucristo. Todos sus pecados han sido limpiados por la sangre de Jesús, por su fe hemos sido salvos y recibimos, dice, cuando reciban el Espíritu Santo, recibiréis poder, dice en Hechos 1:8, y cuando recibimos el Espíritu Santo, viene el poder a través del derecho del Hijo de Dios para poder utilizar ese nombre de Jesús. Porque no cualquiera puede usar ese nombre de Jesús. Esa autoridad para expulsar demonios, ¿de dónde viene? De Jesús. La autoridad, la máxima autoridad y poder está en Jesús. Y en ese nombre, y en ese poder de Jesús lo hacemos. Por eso cuando nosotros vemos aquí abajo, Lucas 9:1 abajo, ustedes verán, diciendo, habiendo reunido a los 12, ¿qué hizo Jesús? Jesús es quien le dio poder y autoridad, ¿para qué? Para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, ¿quién es el que tiene que dar? Jesús. ¿Y de dónde viene ese poder? De Jesús. Por lo tanto, los discípulos tienen que entender esto y tienen que creer en esto. Y esa fe es lo que necesitaban. Por eso Jesús está diciendo, el que cree en esto, el que tiene fe, para aquel que cree en ese poder del nombre de Jesús, todo es posible. Bueno, a lo mejor los discípulos de esa época no tenían ni idea de lo que estaba haciendo Jesús, de qué fe habla, de qué creencia está hablando. Toda esa duda luego fue aclarado por el Espíritu Santo de Dios cuando llegó sobre ellos. Le inundó su vida, su espíritu, y ya le dio todo ese conocimiento del mundo espiritual de cómo funciona ese nombre de Jesús en su vida. Y ni bien entendieron esto, empezaron ellos a invocar ese nombre de Jesús, expulsando demonios y sanando enfermedades, como lo había experimentado antes cuando Jesús lo mandó en Lucas 9:1 o en Lucas 10, capítulo 10. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Por lo tanto, cuando dice Jesús... Sí, adelante. Cuando dice Jesús les dio el poder y autoridad, es que les dio el nombre. Les dio a conocer su nombre, ¿no? Como dice también, les he dado a conocer tu nombre, dice también en Juan 17. Claro, porque ¿qué es conocer el nombre? ¿Qué es conocer el nombre? Es conocer el nombre es cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, el Espíritu de Jesús está conmigo. Entonces, en realidad, ¿se acuerdan cuando dice en Mateo 28:18, Jesús dice, se me ha dado todo el poder y autoridad? Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Cuando dice eso, el poder y la autoridad, ¿quién lo tiene? Jesús lo tiene. El Espíritu de Jesús que está a mí, junto conmigo, en esta noche, a mi alrededor, dentro de mí, porque Él me inunda. Como el aire me inunda, el Espíritu de Jesús me inunda. Y esa autoridad, ¿quién lo tiene? Jesús lo tiene. Pero aunque esté inundado a todas las personas a mi alrededor, pero aquellas personas que si bien está siendo inundado por el Espíritu de Dios, si no lo reconoce, si no lo cree que está con Él, y si no sabe quién es Jesús, y si no sabe que cuando uno invoca el nombre de Jesús, ese
esa autoridad del Espíritu de Jesús con toda autoridad entra en su vida a gobernar, al no saber eso, no tiene ningún efecto en su vida. Por más que Jesús esté inundando en su vida, él que no conoce esto, en su vida no tendrá ningún efecto, ni obra, ni manifestación del Espíritu Santo de Dios. No hay obra milagrosa en su vida, no hay salvación porque sigue todavía incrédulamente acosado por el enemigo que le enceguece. Al no ver, todavía sigue acosado en el medio de su pecado. Alguien que no conoce, aún estando inundado por el Espíritu de Dios a su alrededor. Entonces, el hombre, al invocar, lo que hace es que el Espíritu de Jesús empieza a actuar en mí. El Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios Trinidad, empieza a actuar en mi vida, empieza a obrar en mi vida. O sea, no es simplemente esa palabra Jesús. La palabra J-E-S-U-S, esa palabra no tiene poder. El que tiene poder es Jesús. Por eso cuando invocamos, oramos en su nombre, invocamos, llamamos, entonces al invocar ese nombre de Jesús, porque en el mundo espiritual los espíritus se identifican por nombre. Y cuando identificamos el nombre del Espíritu Todopoderoso, Creador del Universo, Jesús, y lo invocamos en nuestra vida y lo recibimos y hacemos que para que nos sometemos a Él, para que Él gobierne, tome gobierno y control de mi vida. Y esa manera de hacerlo es a través de invocar ese nombre, ¿me entiende? O sea, no es la palabra, sino es el Espíritu. Pero el hecho de que Él pueda dominar mi vida y que pueda yo interactuar y sentir su vida es a través de invocar el nombre de ese Espíritu Jesús. Bueno, aclarado esto, vamos a pasar entonces a la pregunta número 5 siguiente. Y le voy a pedir a Aileen, adelante, por favor. ¿Qué tipo de fe Jesús nos pide? ¿Cómo discípulo? Porque cree todo es posible. Amén, amén. Aquí en Marcos 11, 23, 24, si ustedes recuerdan, dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de allí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Acá la palabra un poco a remarcar es sin abrigar la menor duda. O sea, muchas veces la gente no recibe respuestas a oraciones es porque todavía hay una pizca de duda en esa oración. Lo que Dios busca es que no dudes, no le des ese espacio, ese vacío, un punto débil para que el enemigo te pueda empezar entonces a sembrar en ese lugar de duda, incredulidad. Créelo, pero al 100%. Cuando tú dices, quítate allí y tírate al mar, como una montaña se va a echar al mar. Por supuesto, no es imposible. Entonces, no entremos en esa cosa de duda. Pero aún Jesús está tomando ese ejemplo para que aunque nos parezca que algo tan imposible como que un monte se echa al mar, hasta en eso no tengamos duda. O sea, toda la cosa que Dios hace, obra, no puede haber duda porque todo lo hace Él, lo puede hacer. Lógicamente Dios no se dedica a echar montes al mar, ¿no es cierto? Es un ejemplo que Dios nos ha dado. Pero hay cosas que nosotros en nuestra vida, cuando estamos tratando de buscar la gloria de Dios, hay situaciones en las cuales decimos, esto es imposible. Bueno, situaciones imposibles son especialidades. ¿Quién es el especialista en esto? Dios es especialista. Entonces no tengamos duda, sino creamos que Dios lo hace. Muerto, resucita. Y ya no tenemos que hablar porque si hasta los muertos resucita, Dios es todo posible. Todo posible. Por eso, dice, crean. Si ustedes crean, lo obtendrán. Palabra de Jesús. Palabra de Jesús. Por eso también le remarco aquí en Filipenses versículo 4:13, cuando dice, todo lo puedo, todo. Y cuando decimos todo es todo, no excluimos nada en esta palabra.
todo lo puedo cuando en Cristo. En Jesús todo es posible. ¿Por qué? Jesús es quien puede hacer todo posible. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que el Espíritu de Jesús, el dueño de toda autoridad y todo poder, pueda obrar en mi vida y hacer a través de mí que yo sea un instrumento suyo y podrá hacer su obra milagrosa? Es invocar a ese Espíritu de Jesús que esté en mí. Hay muchos espíritus a mi alrededor. ¿Y cómo puedo seleccionar a ese espíritu que quiere que me venga a gobernar mi vida? A través de invocar su nombre. Porque los espíritus se identifican por nombres. Amén. Por eso llamamos ese nombre maravilloso que nos ha dado a conocer. Porque si no nos hubiera dado a conocer ese nombre de Jesús, por más que Jesús estaba aquí en nuestra vida, para aquel que desconoce a Jesús, su vida sigue siendo así agobiada igual. Pero aquel que conoce a Jesús y conoce el nombre de Jesús, y cuando invocamos ese nombre, somos no solo perdonados, sino también recibimos esa autoridad como hijo de Dios. Y empieza a Él a actuar sobre nuestra vida. Amén. Entonces todo aquel que conoce el nombre de Jesús y su secreto del poder de ese nombre, cuando uno lo invoca por fe, que empieza a hacer obras milagrosas en mi vida, entonces uno empieza a ser una persona sobrenatural. ¿Cómo yo puedo? Yo no puedo, pero está Dios sobrenatural en mí. Entonces, ¿cómo no puede? Si está el Todopoderoso en mí. Por eso cuando estamos en medio de situaciones, en medio de dificultades, cuando queremos hacer, porque si mi vida está abocada a servir a Dios, podemos encontrar muchos ataques del enemigo. El enemigo no va a quedar con sus brazos cruzados. Cuando nosotros nos decidimos a creer y vivir una vida de fe, creyendo, siguiendo a este Dios invisible pero real, ahí empieza una vida de ataques también, del enemigo. Hay unos enemigos que empiezan a molestarnos, a estorbarnos, a meternos en nuestra cabeza pensamientos y sentimientos en contra de Dios, incredulidades, nos enceguece a veces, nos hace enojar, nos hace ser negligentes y dicen, no, hoy no voy a hacer el estudio porque estoy cansado. No, también lo haré después. Cosas así, por ejemplo. ¿Quién lo hace esto? El enemigo. A veces dicen, no, yo total con el estudio bíblico no gano nada, es una pérdida de tiempo. ¿Quién le da este tipo de pensamiento? El enemigo. Muchas veces decimos, ¿ahora qué me está pasando? Total, todo esto ha pasado años estudiando la Biblia y no me ha pasado nada, yo no puedo sentir nada. Bueno, ese tipo de incredulidades, ¿quién lo puede estar dando? El enemigo. En fin, nosotros sin darnos cuenta estamos constantemente siendo bombardeados por flechazos de engaños del enemigo. ¿Dónde ataca? En nuestra mente, nuestro corazón, en nuestros sentimientos. Nos da el sentimiento de impotencia, sentimiento de tristeza, de depresión, todo este tipo de ataques. Estamos expuestos todos los días. A un creyente, sí. Jesús también fue tentado por Satanás. Así que si Jesús fue tentado, no crean que nosotros estamos libres del enemigo. Pero nosotros lo que sí tenemos es un arma poderosa que podemos vencer contra todo tipo de ataques si tenemos fe en ese nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pregunta número 6. Pastor, por favor, Pastor Rafael, adelante. ¿De qué se arrepintió el padre y qué le pidió a Jesús? ¿Qué problema espiritual debía superar? Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame, mi poca fe. Lo mejor que podía haber hecho es esto. ¿Por qué? Porque uno sabe que es débil de fe. Aunque quiera creer, no puede creer porque nunca ha visto algo así. Muchas veces somos débiles. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos también a Dios que me ayude a creer y a tener esa fe y convicción en su palabra. Y este hombre lo hizo bien porque sí dijo, sí, creo, pero ayúdame mi debilidad. Inmediatamente. O sea, esta postura de que inmediatamente cuando nos demos cuenta que estamos siendo engañados por el enemigo, demos rápidamente vuelva y nos arrepentamos de esto y dirijamos nuestro corazón hacia Dios. Eso es importantísimo, porque de ahí empezamos a ganar. Es el primer paso a ganar al enemigo. No hacerle ese juego, dar vuelta y dirigir nuestra mirada
hacia Dios y pedirle a Él su ayuda, a que nos saque de ese engaño y nos haga ver la verdad y que nos abra nuestros ojos espirituales que el enemigo trata de enceguecernos, que me haga ver lo que no estoy viendo ahora. Eso es lo que hacemos cuando estamos en medio de dificultades. El versículo 24 dice, y luego el padre del muchacho dijo, clamando lágrimas, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Es el mismo versículo 24 en versión Reina Valera. Le puse aquí porque me gustó más la traducción de la Reina Valera, porque aquí se habla de que sí, este hombre estaba clamando con lágrimas. Generalmente las lágrimas, muchas veces los actores pueden fingir lágrimas, pero sabemos cuándo son lágrimas verdaderas. Lágrimas son manifestaciones de lo que realmente pasa en el interior, en el espíritu de una persona. Porque eso muestra un poco que es la verdad y donde su deseo vehemente es real ante Dios con lágrimas, pidiéndole con lágrimas. Y dijo, creo, Señor, yo sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Lo que quiere que ayudara es la incredulidad de esa persona. Pero vieron como que luego de la conversación con Jesús, este hombre ya ha recobrado su fe. Ahora el Padre ruega a Jesús que le ayude su incredulidad y quiere tener esa respuesta del Padre. ¿Por qué? Él ahora sí creo, dice, sí creo. La fe es lo que Jesús estaba buscando en esa persona. Lo obtuvo. Si bien débil, pero sí lo obtuvo. Estaba dirigiendo a Jesús que sí, Jesús, tú puedes. Tú eres un Dios todopoderoso. En ti no hay nada imposible. Yo creo en ti. Sé que puedas hacerlo. Eso es lo que estaba buscando Jesús, la fe. Y cuando tenemos fe así en Dios, Dios empieza a obrar recién. Porque si nosotros decimos, no sé, ¿será Dios esto? ¿O será a lo mejor la pastilla que tomó esa persona? ¿Se sanó por la pastilla o sanó por la obra de Dios? Cuando empezamos a dudar de esa manera, Dios no va a obrar. ¿Por qué? Porque cuando ni bien sanó, esa persona terminó. ¿Vieron? La pastilla surtió efecto. La píldora tuvo efecto. Por eso Dios no va a ayudar. Pero cuando decimos, Señor, nada de este mundo lo puede, pero sí, únicamente tú lo puedes, Señor. Haznos, ayúdanos, por favor. Haznos el favor de poder sanarnos, salvarnos. Entonces, cuando estamos así con ese deseo, al 100% de fe, creencia en Dios, ahí Dios entonces empieza a obrar con todo su rigor y poder. Pregunta número 7. Misionero Sergio, por favor, adelante, misionero. ¿Cómo Jesús sana a ese muchacho? Hablemos sobre la autoridad espiritual de Jesús. Al ver Jesús que se agotaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelva a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchachos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y el muchacho se puso de pie. Amén. Bueno, fíjense cómo Jesús expulsa, libera a este demonio del muchacho. Jesús, ¿qué le hizo? Con su palabra lo reprendió, nada más que con su palabra. Reprendió al espíritu maligno. Dijo, espíritu sordo y mudo, le dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. Esta palabra de Jesús es de autoridad, porque Jesús es la máxima autoridad y cuando habla Jesús ocurre tal cual como lo dice Él. Por eso es nuestro Dios. Inmediatamente el Espíritu dando un alarido, gritos. Nosotros tenemos experiencia de todo esto, ¿no? En Pisti vemos que ocurre esto. Generalmente esa persona empieza a gritar y a llorar y dar alaridos y empieza a sacudir, retorcirse y en ese momento sale y cuando sale, ¿cómo queda esa persona? Queda sin fuerza como si hubiese muerto, ¿no? Así, distendido. Y la gente piensa que se murió. En ese momento la gente pensaron que se murió porque como que se desmayó. Después del retorcimiento, después quedó totalmente tranquilo. Pero Jesús sabía que ahora sí se fue el demonio y lo dejó, lo liberó.
Entonces Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y ese muchacho, su propio espíritu, toma el control del cuerpo de esa persona, y el muchacho se puso de pie normalmente. Muchas veces nosotros vemos esto y lo hacemos en el nombre de Jesús, porque no lo hacemos nosotros, lo hace Jesús. Jesús está obrando a través mío para demostrar, no para demostrar que yo tengo poder para hacer eso, para demostrar que Jesús vive y reina y obra con todo poder y autoridad entre nosotros. Amén, hermanos. El motivo es para demostrar y glorificar a Jesús, a nuestro Dios Todopoderoso, que sí, Él vive y reina. Cristo vive, Cristo reina, Cristo salva, Cristo libera, Cristo sana. Eso es lo que quiere demostrar. ¿A través de quién? A través mío, yo siendo su instrumento nada más. Entonces, humildemente nosotros hacemos esto, pero vemos lamentablemente hay algunos que utilizan este hecho como para poder lucrarse de esto. Bueno, eso dejamos en Dios para que Dios lo juzgue. Pero nosotros lo que no tenemos que caer en tentación es de esto hacer un lucro. Pero hay gente que lo hace, lamentablemente. Bueno, nosotros seguimos pregonando esto, seguimos a través de esto, ganando más almas, predicando el evangelio del reino de Jesucristo, para que mayor cantidad de gente tenga este conocimiento del poder del nombre de Jesús y pueda hacer frente al enemigo y salvar almas y ganar almas y invitar más personas que entren a este mundo maravilloso donde Dios, nuestro Jesús, gobierna, el reino hermoso, poderoso de Dios que está entre nosotros. Filipenses 2, 9 al 10, que está ahí abajo, lo he citado para que nosotros recordemos que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo a Jesús, y le otorgó a Jesús a quien el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, arriba de Jesús no hay nadie, solamente el Padre. Entonces, Jesús ahora es el que reina. Y todo lo demás, toda creación, tanto en el cielo como todos los ángeles creados en el cielo, o como todos hombres y criaturas en la tierra, o hasta los demonios bajo tierra, porque está diciendo bajo tierra no hay nadie, pero es una expresión de que bajo tierra están los enemigos, los demonios, hasta ellos tendrán que responder, obedecer a la autoridad de Jesús. Así dice en Filipenses. Por eso, si nosotros sabemos que todo tiene que obedecer a Jesús, si nosotros lo invocamos a Jesús y lo obramos para la gloria de Dios, el Padre, usamos ese nombre de Jesús, entonces ocurrirá esa obra milagrosa, tanto de sanidad, tanto de expulsión de demonios, o tanto de otro tipo de milagros sobrenaturales. ¿Quién lo hace a través de qué? A través de esa autoridad del nombre de Jesús cuando invocamos, porque el Espíritu de Jesús obra en mí. Bueno, vamos a la pregunta número 8. La hermana Carolina, por favor. ¿Qué preguntaron sus discípulos a Jesús cuando él entró en la casa? Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Claro, los discípulos estaban intrigados y preguntar esto en público les daba un poco de vergüenza y a lo mejor entraba a preguntarle a Jesús en privado. Muchas veces los discípulos han preguntado a Jesús en privado. Por ejemplo, cuando Jesús les dio la parábola del sembrador, por ejemplo, y entonces ellos fueron en privado a preguntarle a Jesús, ¿no? Así que era muy común ir a preguntarle al maestro, ¿qué significa esto? ¿Por qué no pudimos hacerlo? Entonces estaban intrigados ellos, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar? Entonces cuando los discípulos estaban solos con Jesús, sin la presencia de la multitud, le hicieron esta pregunta en privado. ¿Qué pregunta Jesús? A ver la pregunta 8 siguiente, hermana Aileen de Buenos Aires. ¿Qué le respondió Jesús sobre la causa de su fracaso? Expulsar al espíritu malo. Esta clase de demonio solo puede ser expulsada por su oración, respondió Jesús. Bueno, amén. Fíjense que dice que ¿cómo puede solucionar esto? Solamente por fuerza de oración. Bueno, en algunas versiones habla de que es únicamente
por oración y ayuno. Pero la cuestión es oración en sí, respondió Jesús. El versículo 23, recién nosotros aprendimos, dice cuando Jesús, dice que para el que cree todo es posible. Entonces, el que cree, ¿en qué cosa es todo posible? Porque cualquiera que dice una oración puede expulsar demonios. ¿Creen que cualquiera puede, por una oración puede expulsar demonios? No. ¿no? Lo que acá es importante es, porque tengo que leerlo relacionado con versículos, con palabras que Jesús dijo anteriormente. Jesús dice que para el que cree todo es posible. ¿Y pero cree en qué? El que cree, dice aquí, el que cree que solamente la oración en el nombre poderoso de Jesús puede expulsar todos los demonios, porque el que tenga fe en esto, el que crea en esto, en él todo será posible. ¿Por qué? Invoca ese nombre de Jesús. Porque dice en Marcos 16:17 que estas señales acompañarán a los que crean. Que dijo Jesús que en mi nombre ustedes expulsarán demonios. Y hablarán en nuevas lenguas, pondrán manos sobre enfermos, serán sanados, beberán veneno y no le harán nada. Bueno, pero en mi nombre, ¿para qué creen esto? Por lo tanto, redondeando o resumiendo con todas estas palabras y enseñanzas de Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Que solamente simple oración no lo puede, sino hay que creer primeramente, tener fe en Jesús, creer en Jesús, convertirse en hijo de Dios, recibir el Espíritu Santo de Dios, teniendo ese Espíritu Santo de Dios, porque ese Espíritu Santo de Dios es quien nos hace creer en Jesús, el Espíritu de Jesús que está conmigo. Entonces, cuando nosotros invocamos ese nombre de Jesús, ¿quién es el que realiza? Realiza Jesús. Y cuando nosotros lo hacemos creyendo que cuando nuestros labios está saliendo de nuestros labios comandamientos contra demonios en el nombre de Jesús, ¿quién lo está haciendo? Jesús. Entonces, cuando uno lo hace teniendo esa fe, esa convicción, a través de esa oración, ahí empieza a haber expulsión de demonios, como dice en Marcos 16:17. Como dice en Hechos 1:8 también, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibiréis poder y seréis mis testigos. Porque la función del Espíritu Santo es de darle poder para que puedan ellos testificar a Jesús cuando nosotros invocamos ese nombre. ¿Está claro? Por lo tanto, la oración no es simplemente una oración, echar unas palabras, sino a través de la oración sale todos unos poderes del mundo espiritual a través mío, pero del poder sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo que está en mí. ¿Está claro, hermanos? Cómo Dios Jesús obra en mí. O sea, yo no soy nada en realidad, pero el Todopoderoso puede obrar a través mío. Yo siendo su instrumento, puedo hacer milagros. No porque yo soy buena o yo soy poderoso, no, sino que yo puedo ser un conducto para que el Espíritu de Dios obre a través mío y haga su obra de gloria. Amén. Bueno, y eso es lo que una pregunta aquí. Sí, por favor, adelante. Este tema de que solo con ayuno y oración, que aparece en otras versiones, ¿no? Sí. Realmente el ayuno en el Viejo Testamento está mandado, no está mandado algo tan frecuente, ¿no? Claro. Mucha gente me dicen si hay que ayunar, ¿no? Si hay que hacer algo para que entonces en la oración en la iglesia a favor de los enfermos haya poder, ¿no? Claro. Y ellos ven el ayuno como eso, ¿no? Es cierto. Aquí se ve, claro, es la oración, porque en la oración estamos declarando lo que creemos que va a pasar, ¿no? Así es. Y entonces, ¿cómo dejar el ayuno, ¿no? En una explicación al creyente. Claro, es muy buena pregunta. Y fíjense,
Por eso muchas veces hoy día malinterpreta de que en el ayuno hay un poder. Uno cree que cuando uno no puede, creen que acá ayunando puede solucionar problemas. Pero el ayuno, fíjense, ¿qué es el ayuno? De Jesús, ¿de dónde viene ahora? Jesús viene del monte de transfiguración. Pero si ustedes recuerdan, ¿para qué fue Jesús con sus discípulos al monte? A orar, dijo. Y si fue al monte a orar, y ahora no fue enseguida, sino Jesús estuvo, generalmente cuando va al monte a orar, tarda tiempo, y cuando en el monte no hay restaurantes allí. Por lo tanto, Jesús estuvo orando allí, no sabemos cuántos días, cuántos tiempos estuvo allí, pero en ese momento Jesús estuvo orando y ayunando al mismo tiempo. Pero muchas veces cuando nosotros oramos y ayunamos, ¿es para qué? Con el motivo de llegar a entregarnos completamente, dejar todos nuestros deseos corporales del cuerpo, de la carne, de comer, todos nuestros deseos carnales, dejar atrás para desear toda la bendición espiritual de Dios. Cuando tenemos ese anhelo de que solo Dios obre en mí y quiero negarme a mí mismo, negar mis deseos carnales atrás y que solo Dios obre en mí, en esa expresión nosotros oramos y ayunamos al mismo tiempo. Entonces, aquí la palabra de oración y ayuno, porque Jesús y sus discípulos venían de orar y ayunar del monte que bajaron. Es decir, cuando nosotros a través de oración y ayuno entramos en una relación íntima con el Espíritu de Dios, entonces tenemos una fe firme y contundente en el Espíritu de Dios que está obrando en mí, en el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo en mí. Allí empieza a haber mucho más poder en mi vida. Entonces, la intención de haber puesto esa oración y ayuno, pues no se sabe en realidad si esa palabra ayuno fue incluido después o fue luego, estaba antes pero luego fue eliminado. No sabemos por eso cuál es verdad. Por eso dejamos esas dos alternativas. Pero en las versiones más recientes, donde son versiones más elaboradas, más estudiadas, porque las antiguas se aparecen, Reina Valera, ahí aparece una oración de ayuno, pero en nueva versión internacional o versiones más recientes donde han deliberado más, han elaborado más, han estudiado más, dijeron no, en realidad no es el ayuno donde hay poder para expulsar demonios, sino en todo lo que ha visto, vemos que en este Jesús, lo que ha hecho, como Jesús ahora acaba de entonces expulsar a este demonio recién del muchacho, a través de su palabra, a través de su mando, a través de su oración de comando, lo ha echado. Por eso la gente trata ahora de descartar esa palabra. Pero no tampoco podemos descartar de todo, porque también algo de verdad tiene. No sé si me explico. Porque la verdad es por oración. Pero si esa oración, además, es ayudado por un ayuno, donde nos ayuda a que nosotros tengamos mayor fe y convicción en que el Espíritu de Dios trabaje en mí, eso tiene mucho más poder para expulsar estos demonios. Porque hay demonios que son muy difíciles, sabemos muy bien. Hay demonios que ni siquiera con palabras, hay demonios que salen, pero hay demonios que son tercos, se quedan y no se quieren ir. Hay que empezar a luchar y expulsar varias veces. En ese caso necesitamos fuerzas espirituales para que nuestro corazón esté limpios, para que todo el verdad, el rigor del Espíritu Santo de Dios obre en mí, y eso se logra a través de nuestra purificación, nuestro arrepentimiento, y a través de ayunos. Y cuando nos purificamos nuestro espíritu para que solamente el Espíritu Santo de Dios obre en mí, y a través de nuestra oración podamos expulsar ese demonio muy terco, eso es posible, gracias a esa oración y ayuno, para poder acercarnos más y purificarnos más a Dios. Amén. Gracias, pastor. No, por favor, gracias. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la pregunta número 9, que es la última, y le vamos a pedir a ver quién estaba. Misionero Sergio, por favor. ¿En qué sentido la gente de esta generación es como el muchacho endemoniado? ¿Cómo podemos ayudarlo?
Claro. Empezamos a pensar ahora, bueno, ¿solamente el muchacho es endemoniado? Hoy día todos estamos expuestos al demonio. Eso es lo que está diciendo. La generación de hoy día es como este muchacho en realidad endemoniado. Porque a todo momento somos atentados por los demonios. Cuando nos llega sentimiento de depresiones, a veces cuando el enemigo nos ataca, a veces nos da sentimiento de que queremos morir, ¿no es cierto? Queremos suicidarnos, nos da una infelicidad, nos da un sentimiento de no sé de dónde viene, de una ira, de un enojo, de un sentimiento de frustración, sentimiento de tristeza. Todo este tipo de sentimientos que de repente nos acosan, nos envuelve, son demonios que está obrando en mí. Porque Dios, Espíritu de Dios, no nos da depresión. Espíritu Santo de Dios no nos da infelicidad. Espíritu de Dios no nos da frustración. El Espíritu de Dios no nos da sentimientos o deseos de suicidio. ¿De dónde viene todo eso? Viene del enemigo, diablo y sus demonios. Por eso tenemos que tener muy claro de dónde vienen todos mis sentimientos. Y tratar de filtrarlos, rechazar lo que no vienen de Dios. Decir, no, esto no es de Dios. Esto viene del enemigo. Y poder distinguirlos, poder discernir. A veces el demonio nos hace enojar, nos crea situaciones de tensión y de pelea, y nos hace enojar con nuestros maridos, esposas, hijos, padres, con familiares, luchas, disidencias familiares. Todo esto, ¿quién lo provoca? El enemigo, diablo y sus demonios. A veces el demonio nos hace enceguecer y no creer en las cosas de Dios. Nos da incredulidad para que no creamos en su palabra. El demonio a veces nos hace ver más grande e imponente las cosas de este mundo, nos persuade y que nos hace ver que mis cosas, mis estudios, mi escuela, mi vida, mis hijos, mi casa, mi familia es más importante que Dios. Al contrario, Dios es más importante que todo esto. Pero nos engaña, nos hace creer que todo lo mío es más importante que las cosas de Dios. Por lo tanto, a estas personas tenemos que ayudarlos a tener la fe correcta en Jesús y a verlo correctamente a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprender la palabra de Dios y tenemos que empezar a ayudar a través de las enseñanzas y de predicaciones de la palabra de Dios. Amén. Bueno, recuerda, dice, quiero que recuerden el primer punto, dice, el enemigo diablo y los demonios nos acosa en todo momento. No descansa, no duerme, y en especial cuando estamos lejos de Dios. ¿Cómo estamos lejos de Dios? Cuando estamos negligentes en la palabra de Dios, es cuando estamos lejos de Dios. Es ahí cuando más estamos propensos a ser atacados por estos enemigos. ¿Vieron cuando hay una manada de ovejas y un lobo quiere atacar una oveja para comérsela? Entonces, ese lobo, ¿a quién va a atacar? El lobo es astuto, no va a atacar al que está en el medio de la manada. Está buscando al que está medio perdido ahí a un costado, alejado de la multitud, no, del rebaño, perdón. Y ese que está un poco ahí dando vuelta, el más debilucho, a ese va a apuntar para atacar. Por tanto, cuanto más débiles estemos en la palabra de Dios, cuando estemos más lejos de Dios, cuanto más distraídos estemos en el mundo, es ahí cuando el enemigo nos acosa y nos mete las garras en nuestra vida. Punto 2 dice, para el que cree en el nombre de Jesús poderoso y en el mundo espiritual, todo es posible. Palabra de Dios. Por lo tanto, para el que cree en esto, todo es posible. Punto 3, la verdadera fe tiene que mover montañas. La verdadera fe no es simplemente cuestión de palabras. No es simplemente aprender la palabra, qué lindo todo esto, y en mi vida no vemos resultados. Eso no es una verdadera fe. La verdadera fe tiene que uno creer y empezar a experimentar poderes de Dios obrar en mi vida. Eso es una verdadera fe. Y ver que cuando nosotros estamos en medio de dificultades, cuando una montaña me cierra mi paso, empezar a orar a Dios y pedir a Dios y comandar en el nombre de Jesús,
y ver cómo esa montaña es movido de mi paso y podemos seguir adelante haciendo la obra de Dios. Cuando vemos que algo imposible ha sido resuelto, eso es a través del poder de Dios, y esa es la verdadera fe. En el punto 4 dice que el nombre de Jesús está sobre todo nombre, y ante el nombre de Jesús recuerden que se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que en ese nombre nosotros estamos orando. Y habrá milagros en ese nombre todopoderoso. Amén. Vamos a orar, hermanos, y dar gracias al Señor por estar con nosotros. Porque aquí el secreto es que si Dios, Jesús está en mí, conmigo o no. Y el secreto de que Jesús esté obrando conmigo en mi vida, gobernando, es invocar ese nombre. Invocar y llamar ese espíritu por su nombre para que obre en mí. Por eso está esa llave del nombre de Jesús para llamar y obrar y orar, comandar y expulsar demonios. Para que lo haga Jesús en mi lugar. Vamos a orar, hermanos, cerremos nuestros ojos y damos gracias al Señor y para que esta palabra que aprendimos hoy se haga efectiva en mi vida. De que no nos caigamos en tentaciones y engaños del enemigo. No caigamos en esos pensamientos que nos da el enemigo de depresión, frustración, engaños, enojo, pelea. No llevamos ese juego del enemigo. Dejemos de lado y seamos amables, seamos firmes en la fe de nuestro Dios y obedecemos a la palabra. Pedimos a Dios que nos ayude a obedecer esta palabra y obrar como su instrumento y expulsando demonios y ganando almas, sanando enfermedades y expandiendo ese reino de Dios. Que nos use, porque esa es la bendición. Porque todo lo demás, hermanos, en nuestra vida vendrá por añadidura. Sabemos que estamos pasando por un momento de situación pandémica, pero eso no nos asusta. Porque Dios está conmigo. Porque Dios es todopoderoso. Si Dios está conmigo, nada me faltará. Si mi pastor está conmigo, nada me atacará. Si estamos siendo juntos, apegados a esta palabra de Dios, que Dios esté conmigo, obrando en mí. Así que oremos por eso, hermanos. Adelante. Padre Celestial, todopoderoso Rey, en tu poderoso nombre, Señor, te damos gloria, glorificamos y honramos y exaltamos ese nombre, porque en ese nombre tú estás acompañándonos. Tú eres Immanuel, tú eres el Dios que estás con este hombre. Nos has hecho libres de pecado, nos has purificado con tu sangre preciosa y nos has convertido en tu Hijo Todopoderoso, el cual cuando invocamos tu nombre, nos respondes nuestras oraciones y haces que podamos vencer al enemigo y toda situación difícil en nuestra vida. Y gracias por protegernos contra toda esta situación pandémica que el enemigo ha tendido para matar a la gente y ha llevado muchas vidas, por cierto. Pero Señor, sabemos que tú estás conmigo y que Jesús es fuente de vida. Y gracias, Señor, por protegernos a través de tus ángeles y estar en nuestra vida y protegiéndonos a nuestra familia, a nuestra vida, para que podamos no simplemente vivir en esta vida para nuestro gusto, para nuestro placer, sino para que nosotros sirvamos a ti, Señor, para que seamos tu instrumento. Queremos ser tu instrumento, queremos seguir expandiendo tu reino maravilloso y sabemos que tú estás, Jesús, para siempre hasta el fin del mundo con nosotros, cumpliendo esa promesa de estar conmigo cuando hacemos tu obra. Ayúdanos, Señor, para que nosotros no nos caigamos en tentación y podamos hacer toda esta obra en tu nombre, porque todo el que cree, todo es posible. Así que, Señor, creemos. Ayúdanos en momentos de nuestra debilidad, cuando tenemos una fe débil. Evita que nosotros no caigamos en los engaños del enemigo y no caigamos en la incredulidad. Ayúdanos, Señor, a que podamos prontamente otra vez reanudar nuestras actividades de pistis y poder reunirnos y poder otra vez ganar almas para ti, Señor, para poder ministrarlos, ayudarlos, dar la sanidad tuya de Jesús, para que tú puedas obrar a través de nosotros libremente para ganar almas, liberarlos, salvarlos y predicar este evangelio para que ellos se conviertan en tus gloriosos hijos de Dios. Así, Señor Jesús, sigue gobernando y reinando en nuestra vida. Te exaltamos, glorifícate en nosotros. Esta noche, Señor, bendice
a todo tu pueblo en este momento que estén en este medio reunidos y que están sedientos de escuchar esta palabra y poder glorificarte, Señor, a través de su vida, obedeciendo esta palabra. Gracias te damos y glorificamos en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Amén. Amén.